Capítulo 67. Lucy Maeril. 4. El aire de la noche invernal era extrañamente diferente al de la primavera o el verano. No había sensación de humedad en el bosque. El aire frío, que iba directamente a mis pulmones, era más bien refrescante. El crujido de las hojas mientras caminaba sobre ellas me hacía cosquillas en los oídos. Ajusté la posición de la cuerda que colgaba de mi hombro. Al principio, había pensado en hacer una escalera tosca. Sin embargo, como era más profundo de lo que originalmente pensaba, habría terminado tomando al menos un día completo hacerla. En su lugar, preparé una cuerda para bajar. ¿Por qué me sigue siguiendo? Pensé que su condición hoy era especialmente extraña. Aún agarrando mi manga, Lucy no tenía el más mínimo cambio en su expresión o apariencia. Después de llegar hasta las afueras del bosque, finalmente pude ver el agujero que Lucy había hecho. No era algo que pudieras llamar magia. Estaba más cerca de simplemente reunir poder mágico dentro de su cuerpo y abrirse paso a la fuerza a través del suelo. Gracias a eso, la entrada del agujero no era tan grande. La figura de Lucy ya era pequeña, así que no importa cuánto poder mágico pudiera haber comprimido dentro de ella, había un límite de qué tan grande podía ser el agujero. Até un extremo de la cuerda a un árbol cercano y arrojé el otro hacia abajo en el agujero que conducía bajo tierra. La cuerda se desenredó muy bien mientras caía a través del agujero y abría un nuevo camino a tomar. Tiré de la cuerda unas cuantas veces solo para comprobar que estaba bien asegurada. Podríamos bajar con mi magia. Está bien. Te lo dije antes de que llegáramos aquí, pero no estoy planeando bajar solo una vez. Así que, necesito verificar personalmente si puedo subir y bajar con esta cuerda sola. No podría traer a Lucy conmigo cada vez que fuera a la biblioteca. Después de decirle a Lucy que usara su propia magia con moderación para seguirme, agarré la cuerda mientras abría camino a través del agujero. Lentamente, descendiendo poco a poco por la cuerda y pateando la pared, bajé más profundamente en el agujero. En caso de que la cuerda se rompiera, o no fuera lo suficientemente larga, me concentré para estar preparado para sostenerme con ambos brazos contra la pared interior. Aunque la cuerda era bastante resistente, no pensé que realmente tendría que hacer algo así. Ella podría haber usado magia espacial para bajar primero, así que era extraño ver a Lucy seguirme agarrando la cuerda también. Después de lo que pareció un largo tiempo deslizándose por la cuerda, finalmente llegué a la sala principal de la biblioteca. Apenas había fuentes de luz en la sala de la biblioteca oscura. Tuve que esperar un poco hasta que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Eventualmente, pude ver las consecuencias del poder mágico de Lucy, que había colapsado completamente toda el área. Todo estaba mayormente enterrado en el mármol que sostenía la pared interior, pero todavía había bastantes objetos de ingeniería mágica y recetas que parecían estar bien. No había necesidad de que sintiera la necesidad de tomar cada objeto que veía de inmediato. De cualquier manera, la entrada al laboratorio secreto ya había sido cerrada, así que no habría nadie que pudiera encontrar la biblioteca en este momento. Tenía mucho tiempo. Me dirigí directamente a la mesa que estaba en el centro de la biblioteca. Moviendo la mesa a un lado, encontré una grieta extraña en el suelo. Mirando a través del hueco, vi un ojo de la cerradura. Lucy, que todavía me seguía detrás, agarró mi manga fuertemente e inclinó la cabeza. ¿Por qué puso una caja fuerte secreta en un lugar así, pero guardó la llave por separado? No estoy seguro. Saqué la llave de mi bolsillo y la puse en el ojo de la cerradura. Girando la llave en sentido horario, hizo un sonido de clic y el piso de mármol comenzó a separarse. ¡F-Woz! Desde el interior, una ráfaga de viento salió disparada. Todo el poder mágico que estaba concentrado en un espacio tan cerrado se liberó de una vez al abrirse. Después de lidiar con mi shock, intenté aclarar mi visión una vez más. En el pequeño espacio subterráneo, había un objeto de ingeniería mágica dorado. Su tamaño no era más grande que un pulgar. Debería ser obvio, pero no había forma de que la cantidad de resistencia necesaria para subir y bajar la cuerda fuera la misma. Mientras seguía tirando de la cuerda y pateando mis pies lejos del suelo, comencé a sudar profusamente. Lucy se había ofrecido a ayudar, pero me negué. ¿Qué sentido tenía comprobar si podía subir y bajar con la cuerda si ni siquiera intentaba volver a subir por mí mismo? Muy por encima de mí, Lucy tenía una mano sosteniendo la cuerda. Quizás era por toda la magia de aligeramiento de peso que había aplicado, pero parecía que no se estaba sosteniendo en absoluto. Más bien, parecía que solo la estaba agarrando. Si es solo esto, puedo manejar subir. ¿Qué tan profunda estaba ubicada la biblioteca? En realidad no era tan profunda como originalmente pensé. Todo el entrenamiento de vitalidad al que me había sometido continuamente durante el último año no iba a desperdiciarse. Aunque era un poco difícil, todavía no se sentía como si me estuviera esforzando demasiado. Aunque comencé a perder algo de fuerza mientras continuaba subiendo, todavía me aferré a la cuerda con fuerza y tomé un descanso recostándome en una parte sobresaliente de la pared. No importa lo que pensara, todavía era un poco demasiado para mí subir la cuerda todo el tiempo. Por el momento, tendría que seguir usando la cuerda. Sin embargo, como era de esperar, eventualmente tendría que hacer o comprar una escalera adecuada. Además, muy pronto debería estar recibiendo los materiales para los objetos de ingeniería mágica que le había pedido al Ortelle. Me preguntaba si estaría dispuesta a incluir una escalera de tamaño decente gratis. Eso era lo que había esperado, pero, realísticamente, no pensé que daría algo así gratis.
Después de todo, sin importar que, ella todavía era una comerciante. Ya casi llegas. Pronto estarás afuera. Sí, lo sé. Ja. Secándome el sudor, saqué un anillo con forma de fénix de mi bolsillo. Un anillo de fénix dorado que fue refundido con magia aspectual. Era claramente el trabajo de la vida del profesor Glast, algo que probablemente había pasado años haciendo. Entonces, ¿qué es esa cosa? Muy por encima de mí, podía escuchar la voz de Lucy. Antes de que me diera cuenta, Lucy ya me estaba esperando en la entrada del agujero. Anillo del Fénix dorado de Glast, una herramienta mágica que tuerce la línea del tiempo para reunir y traer poder mágico de tu yo futuro al presente. El objeto de ingeniería mágica de grado legendario, Anillo del Fénix dorado, contiene tanto poder de magia aspectual como el poder de la magia del tiempo avanzada. Aumenta temporalmente enormemente el poder mágico del usuario. Puedes usar magia que consume más que la cantidad de poder mágico en tu cuerpo solo una vez. Al usar magia que requiere más que la cantidad máxima de tu poder mágico, tu poder mágico será suprimido por un tiempo proporcional a la cantidad del exceso de poder mágico usado. Una vez que comienza la supresión del poder mágico, el poder del anillo no está disponible hasta después de que se levanta la supresión. Grado, legendario, número de usos, sin límite, nivel de dificultad de producción propietario, Ed Rod Taylor. Creo que sé la razón por la que había escondido en secreto este objeto de ingeniería mágica en la biblioteca y guardado la llave por separado. Miré hacia arriba a Lucy. Me pregunté si también estaba curiosa, o si todavía estaba desinteresada en cualquier otra cosa como de costumbre. Si pudieras usar el poder mágico de tu yo futuro por adelantado, entonces en teoría incluso podría usar magia avanzada ahora mismo. Sin embargo, si hiciera eso, no podría luchar por un tiempo equivalente a la cantidad de poder mágico que había pedido prestado. Si lo usara temerariamente, el precio a pagar podría ser masivo. En última instancia, si ibas a usar el objeto durante el combate, era un movimiento final que solo deberías sacar cuando te pusieran en un aprieto extremo. Sin embargo, era una historia completamente diferente si no lo usabas en combate. Si simplemente seguía la estructura de usar maná que superaba mis propios límites puramente para fortalecer mis especificaciones y pagaba lentamente ese poder mágico prestado con el tiempo, entonces en realidad podría ser extremadamente beneficioso. Por ejemplo, con los contratos de espíritus. Ahora tenía sentido como el profesor Glast, que era relativamente deficiente en términos de sensibilidad espiritual, era capaz de manejar tal cantidad de espíritus. Después de todo, la clave para la sensibilidad espiritual y la comprensión espiritual era la eficiencia de poder mágico. Ambas eran solo un medio para medir cuán eficiente era tu poder mágico individual en términos de magia de tipo espíritu. El nivel de poder mágico de Janika y su nivel de resonancia ya eran altos, así que al equilibrar los dos era capaz de manejar una cantidad ridícula de espíritus. Esa era solo la naturaleza con la que estaba bendecida. La razón principal por la que los elementalistas principiantes no podían hacer contratos con espíritus de niveles más altos era en última instancia por la falta de poder mágico dentro de sus cuerpos. No importa cuánto aumentaras tu resonancia espiritual y tu eficiencia de poder mágico, nunca equivaldría a la pura importancia del poder mágico inherente. En otras palabras, si usaba bien el poder del anillo, la barrera de entrada podría minimizarse, usando esa herramienta mágica para usar temporalmente poder mágico del futuro y crear un contrato. La cantidad excesiva de poder mágico que recibía por adelantado para hacerlo se recuperaría lentamente con el tiempo. Era un cálculo simple y temerario, pero mi conjetura era que, si renunciaba a usar poder mágico durante un mes o dos, podría hacer un contrato con un espíritu de alto rango inmediatamente. Por supuesto, como mago el riesgo de no poder usar ni siquiera magia principiante durante un mes o dos era demasiado grande. Todas mis calificaciones en cursos prácticos probablemente caerían al suelo. Por suerte para mí, pronto llegarían las vacaciones de invierno. El riesgo sería relativamente menor si lo hacía entonces. Para ser franco, era como tomar un préstamo. Hacerlo no era diferente a tomar un préstamo de mi yo futuro para poder usar magia en el presente. Se sentía como, mientras todos los demás luchaban por comprar una casa con efectivo, yo estaba comprando una con un préstamo sin intereses. ¿Era esa metáfora demasiado exagerada? Al final, todo era por el poder de la magia aspectual, que podía torcer el flujo del tiempo mismo. Obviamente, eso era algo que no cualquiera podía hacer. Era la mejor pieza del tesoro, una que podía usarse como un medio para mejorar mis especificaciones como último recurso en caso de una emergencia. Si registraba toda la biblioteca, probablemente no encontraría nada más valioso que eso. Este anillo es una herramienta mágica que te permite usar más poder mágico que la cantidad que tienes naturalmente. Por supuesto, hay un riesgo. No puedes andar usándolo temerariamente. Desde el principio, las acciones de ese profesor terco tenían un propósito claro. Es un pecado apoyar y empujar a aquellos con talento incierto, y es la misión de mi vida pulir esas gemas nacidas con talento natural. Aunque siempre decía eso, detrás de las espaldas de todos estaba haciendo algo como esto. Me preguntaba por qué había tantas fórmulas de producción de ingeniería mágica tiradas en la biblioteca.
pero era todo para su investigación. Quizás la llave que Glast había sacado mientras moría no era para mí, sino para Miuri, el último regalo para su hija, que había alcanzado el muro de su talento y finalmente terminó muriendo. Pensar en las cosas ahora, era como si las piezas del rompecabezas finalmente hubieran encajado. Sin embargo, al final el anillo nunca llegó a su legítimo dueño. Más que nadie, el propio Glast debe haber esperado ese resultado hasta cierto punto. Si hubiera tenido tiempo para hacer algo así, hubiera sido mejor. No hables de cosas sin sentido, Lucy. Corté a Lucy. Todo es pasado ahora. ¿Sabes? Una vez se me cayó el botón aquí en mi manga. Era jodidamente difícil. No me había dado cuenta de que sería tan difícil escalar la pared mientras me aferraba a la cuerda. En realidad, cuando lo imaginé en mi cabeza, pensé que podría manejarlo de alguna manera, pero era simplemente ridículo. Realmente necesitaba conseguir una escalera rápidamente. El botón al final de esta manga aquí, ni siquiera sé cuándo lo perdí, pero era incómodo sin él, ya que la manga se había vuelto demasiado floja. Así que, seguí pensando, ya casi terminaba de subir. Honestamente, estaba pensando en pedirle a Lucy a mitad de camino que me llevara arriba, pero estaba tan cerca. Estaba decidido a terminar por mí mismo. Ver a Lucy en la parte superior del agujero, hablando de esto y aquello, era una vista poco familiar. ¿Siempre hablaba tanto? Es así, las donceles de la residencia Opelius lo repararon para mí, y todo estuvo bien. Después, tuve cuidado de asegurarme de no dañar mi manga cuando usaba cualquier magia que me hiciera flotar. Lucy se sentó absortamente en la parte superior del agujero, mirando al cielo. A través de las nubes, una estrella fugaz brilló en el ojo de Lucy. A menudo experimento cuán importantes son las cosas después de que se han ido. Pensé que no era nada especial, pero en realidad era bastante asombroso. Esa es una historia sorprendentemente común, ¿sabes? ¿No parece ese mensaje en cuentos de hadas y así? Sí, realmente no era más que una pequeña cosa. Comer algunas comidas juntos, sentarse uno al lado del otro absortamente, intercambiar algunas palabras de un lado a otro, saludarse y reunirse para pasar el rato juntos cuando estás aburrido. La vida diaria que compartías con alguien era en última instancia solo una colección de pequeñas cosas. Una relación que se desarrollaba sin problemas a partir de una oportunidad maravillosa era algo que solo sucede en los dramas. Había una crisis, adversidad y la voluntad de superarla. Luego estaba el acto de salvar a alguien o ser salvado en su lugar. El establecimiento de una relación tan hermosa y espléndida era ciertamente romántico, pero no algo que pudieras llamar realista. Eso no es realmente algo que yo deba juzgar a quien le quedaba mejor. Sin embargo, sí pensaba que era algo más adecuado para Taylor que para mí. Acciones heroicas, la vida de un protagonista, las dificultades del mundo, la amistad y el esfuerzo, luego la victoria. La hermosa relación que floreció de todo eso. Para la gente ordinaria que vivía vidas regulares, construir una relación con otro no era algo tan exagerado o llamativo como eso. Todo era más aburrido de lo que uno podría haber pensado. Sin embargo, no podías juzgar los méritos y deméritos entre los dos. Las rosas que florecían espléndidamente y los lirios simples eran todos hermosos, y no necesariamente juzgábamos los valores entre los dos. No sabía cómo se sintió Lucy cuando perdió a Glock, y no podía simplemente adivinarlo. En realidad había algo que quería preguntarte, por lo que te seguí. En ese punto, con solo unas pocas patadas más contra la pared habría llegado a la superficie. Ya podía empezar a sentir el aire fresco de arriba. ¿Vas a ir a la residencia Dex? Una pregunta que golpeó fuerte. Miré directamente hacia arriba a Lucy, que estaba sentada por la entrada. Iba a terminar entrando a la residencia Dex o continuando mi vida en el campamento. La balanza sopesando las dos todavía era neutral. Entrar a la residencia Dex definitivamente haría mi vida más fácil. Podría desentenderme de todas las reglas de vivir en la naturaleza a las que ya me había acostumbrado. Simplemente viviría mi vida de acuerdo con mi horario académico, concentrándome puramente en mis estudios pero también limitando mi libertad. Sin embargo, si mantenía mi estilo de vida en el campamento, tendría un número relativamente mayor de cosas de que preocuparme. También tendría menos restricción sobre cómo usaba mi tiempo. También era un buen entorno para entrenar mi vitalidad y habilidades de producción. Podría estar acostumbrado ahora, pero las condiciones que venían con vivir en la naturaleza todavía eran inadecuadas. Podría invertir a largo plazo haciendo más mejoras al entorno del campamento, pero esos eran todos productos del esfuerzo. Muy pronto, estaría aún más ocupado, así que me preocupaba si eso fuera siquiera posible de hacer. Si no podía decidir entre los dos y la balanza nunca se inclinaba completamente a favor de un lado, terminaría dependiendo del más pequeño peso para tomar mi decisión. No importa cuán pequeño o trivial pudiera ser, si pesaba a su favor, la gente siempre terminaría eligiendo esa dirección. ¿Podrías no ir? Esa frase salió de la boca de Lucy. No pude evitar dudar de lo que acababa de oír. Sin embargo, no era que no estuviera convencido. Podía entender completamente lo que estaba diciendo cuando miraba su expresión. Entrar a la residencia Dex. No importa qué. Será más cómodo vivir allí. Tendría que estar loco para intentar continuar viviendo aquí en la naturaleza durante el frío invierno. Diciendo eso, sentí que me había quedado completamente sin aliento y necesitaba salir a la superficie inmediatamente. Apreté la mano que agarraba la cuerda mientras me levantaba. Lucy, que escuchaba, miró al cielo en silencio. Las estrellas en el cielo eran visibles de vez en cuando,
pero la mayor parte del cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Supongo que eso es cierto. Era como si se hubiera rendido a algo, o como si hubiera cortado cualquier hilo que estuviera sosteniendo dentro de ella. Como de costumbre, su expresión no vacilaba en absoluto. Extrañamente se sentía como si se estuviera apartando. Era un cielo lleno de nubes oscuras, uno que había visto muchas veces. Lucy arregló su sombrero mientras se repetía a sí misma: va a llover. Estaba tan completamente atónito por su comentario que respondí: no, no lo hará. No es la temporada de lluvias. Poco después de que finalmente llegué a la superficie, me acosté en la tierra. Mirando al cielo y tomando respiraciones profundas, la nieve comenzó a caer sobre el puente de mi nariz. Pensándolo bien, esa fue la primera nevada del año. Ya, el tiempo para la lluvia ya había pasado. Naturalmente, eso tenía sentido, dado lo frío que estaba. Como un fantasma, Lucy había sentido desde las nubes oscuras en el cielo y la humedad que sintió en la punta de su nariz que iba a llover, pero no era algo que siempre funcionara. A menos que las gotas de lluvia cayeran realmente del cielo de arriba, nunca podías estar completamente seguro. Sin embargo, después de una larga temporada de lluvias uno inconscientemente pensaría que llovería. Incluso si era pasada la temporada en que llovería, tus sentidos se habían acostumbrado ya, así que podrías estar equivocado. El número de copos de nieve que caían suavemente al suelo comenzó a aumentar, más y más. Cuando la llovizna caía, se sentía horrible y frío. Sin embargo, cuando era nieve la que caía, se sentía más bien acogedor y cálido en su lugar. Mientras algunos podrían considerar el acto de la lluvia convirtiéndose en nieve algo romántico, de hecho, tiene otro significado además de ese. Cualquiera podía decir que la lluvia que caía sobre tu cuerpo y los copos de nieve que se posaban suavemente sobre el mundo eran obviamente diferentes. Bueno, eso es eso. Le hablé a Lucy, que estaba quieta mientras miraba absorta la nieve cayendo. He tenido demasiadas cosas que atender recientemente, así que no he podido asegurar suficiente leña para sobrevivir el invierno. Diciendo eso, Lucy rápidamente giró la cabeza mientras me miraba fijamente. No creo que pueda manejarlo todo por mí mismo, así que ayúdame cuando tengas tiempo. Es justo como me habías dicho antes. No tengo suficiente leña. ¿En serio? F-Woz. Bam. Se subió encima de mi estómago mientras yo yacía en la tierra. Arregló su sombrero e inclinó su cabeza hacia mí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya me he adaptado completamente a vivir en el campamento. Así que, si solo mejoro el entorno un poco más, habrá más beneficios en continuar viviendo en el campamento. Al oír eso, Lucy levantó la parte superior de su cuerpo una vez más, mirando al cielo nevado. No podía creer lo que veía en mis ojos. Independientemente de la escena, era una Lucy que nunca había visto antes, con la comisura de su boca levantada hasta arriba en una sonrisa. No pude evitar quedarme completamente atónito. Después de terminar el acto 2, estábamos ahora en el acto 3, donde las dificultades crecían. Cerrando los ojos mientras pensaba en ello, me golpeó como un camión. La princesa de la benevolencia Fenia, que se desilusionó con el corrupto departamento de inspección de la academia e intentó apoderarse de una nueva autoridad dentro de la academia convirtiéndose en la presidenta estudiantil de la academia, la santa de la duda Cleris, que deseaba la destrucción de la orden de Telas, e incluso Claude, el alquimista del desastre que bebió la sangre de un dios maligno y se corrompió. Cada uno de ellos era un oponente formidable, pero al final la chica que estaba al final del escenario no era otra que ella, el jefe final del acto 3, Lucy Maeril, la despertada. Una vez que todo hubiera terminado, podríamos saludarnos de nuevo. Obviamente, si ambos todavía estuviéramos vivos y saludables. La pila de documentos que se colocó sobre la mesa era bastante gruesa. En el transcurso de la semana, había bastantes problemas que necesitaban ser tratados. La profesora adjunta Claire se sentó en su laboratorio privado, bebiendo una taza de café. La vacante de un profesor era más grande de lo que había pensado. Como era incluso capaz de conducir investigación sobre el sello mientras lidiaba con todo ese trabajo era un completo misterio para ella. Aunque, la mayor parte del trabajo ya se había completado. Mientras se resolviera la agenda de la conferencia, lo único que le quedaba por hacer era el examen de asignación de clases de primer año que tendría lugar durante las vacaciones. El aviso para ello ya había sido escrito. Ya se había emitido a las direcciones de cada estudiante entrante. Un aviso de que deberían venir a la isla Akin durante las vacaciones de invierno para tomar el examen. Estaba preocupándose bastante acerca de qué hacer para el examen. Como el año pasado, pensó en hacerle simplemente buscar las canicas. Sin embargo, si el contenido del examen terminaba siendo idéntico, los estudiantes de segundo año podrían terminar filtrando información al respecto. Terminó pensando que necesitaba pasar más tiempo intentando idear algo más. Aún así, todavía me falta personal. La profesora adjunta Claire suspiró profundamente mientras se rascaba la cabeza. Como era de esperar, tendré que pedirle a la academia más estudiantes becados que puedan ayudar. Estoy segura de que la academia estará de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, estos días tengo la imagen de ser la profesora más joven a la que se le ha dado todo este trabajo, así que se siente como que todos están haciendo su mejor esfuerzo para ayudarme con cualquier favor que les pida.
Sabía que no era una situación completamente buena en la que estar, pero necesitaba aprovecharla mientras pudiera. De todos modos, su asistente Anes, que estaba a cargo de lidiar con la carga de trabajo actual, estaba haciendo un gran trabajo, así que, todo lo que necesitaba era otro estudiante para encargarse de un trabajo de supervisión simple. Esperando que un estudiante trabajador llegara a su camino, la profesora adjunta Claire volvió a sumergirse en la pila de trabajo pendiente.